Bienvenidos a Viñetas. Hoy me gustaría recuperar un personaje que ha caído un poco en el olvido. El Sheriff King, surgido de la pluma de Víctor Mora. Allá vamos. Pulgarcito era una de las colecciones más populares de Bruguera. Era una revista que combinaba algunas páginas de aventuras, por ahí había pasado el Inspector Dan o el Capitán Trueno, con historias de humor. Zipizape, Mortadelo y Filemón, todo esto. Era una colección de las más importantes que tenía Bruguera. En un momento dado se decidió aumentar el precio y aumentar el número de páginas. Y pasó de 3 pesetas y media a 5, que era un aumento importante, ¿no? Entonces, entre estos personajes nuevos que entraron para llenar esta necesidad de nuevas páginas, pues aparecieron personajes como Anacleto de Vázquez o el Sheriff King. Esto sería en el número 1751, es de aquí, ¿vale? Los primeros episodios, la primera tanda de la colección, que duraría hasta el 1786, eran historias de 4 páginas, publicadas en bitono, rojizo, verde, a veces solo en blanco y negro, y historias de longitud variable, ¿no? Por ejemplo, la primera aventura solo eran 4 episodios. Un detalle anecdótico es que en los títulos de crédito de la serie aparecía un tío vestido de vaquero como una foto, como si fuera el Sheriff King. Dicen que era Jordi Bayona, uno de los colaboradores de la editorial Bruguera, pero yo tampoco 100% no lo tengo muy claro, ¿no? Pero bueno, era una cosa un poco rara. También hicieron una cosa de estas con alguna colección del Capitán Trueno, que había un tío disfrazado del Capitán Trueno en las portadas, y en fin, era una cosa un poco ridícula, pero bueno, lo hicieron. Bueno, esta primera etapa del Sheriff King, pues acabó en el 1786 y entrarían nuevos personajes a sustituirlo, ¿no? Entraría Reciclón, Máscara Gris, Patrulla Volante y no sé qué más. Pero bueno, ninguno de estos personajes parece que acabó de enganchar demasiado, de forma que en el 1806 volvería el Sheriff King y se quedaría hasta el 2560, que ya son números, ¿no? En realidad, el Sheriff King había salido por en medio en el 1802, que es una de esas rarezas que hizo Bruguera, no se sabe muy bien por qué, que era un almanaque. Aquí eran historias navideñas, etcétera, etcétera, con historias completas, un precio mayor, una portadita así un poco más de cartoncito que no se estropea tanto, etcétera, etcétera. Y aquí había una historia corta de el Sheriff King, ¿no? Esto también, aparte de las aventuras que se iban publicando en el Pulgarcito semanal de forma regular, también el Pulgarcito tenía sus extras, ¿no? Extra de verano, extra de primavera, el almanaque, extra de Navidad, no sé qué. Y allí era muy típico que aparecieran también historias del Sheriff King, ¿no? En bitono al principio y más tarde a color. Algunas de estas historias se irían reeditando en posteriores especiales, almanaques, extras y tal, en color, con los años, etcétera. Pero no todos, ¿eh? Bueno, volvamos un poco a la publicación del Sheriff King. El Sheriff King, después, en esta segunda etapa, la del 1806 al 2560, tendría un poco de... Podríamos subdividirla en varias etapas, ¿no? Al principio, la cosa sigue un poco como en la etapa anterior, ¿no? Historias cortitas, en bitono, etc. Hasta que en un momento dado empiezan a aparecer algunas páginas a color y al final acaban siendo todas a color. Las historias poco a poco se van alargando hasta que se acaban convirtiendo en historias de unas 32 páginas. Y bueno, este sería más o menos el formato que duraría hasta el final de la colección, con alguna excepción que luego ya comentaré. Estas historias tenían un problema después a la hora de ser reeditadas, ¿no? Que es que se escogió el formato de 30 páginas y entonces que eran de 32. ¿Qué pasó? Que cuando empezaron a reeditarlas en la colección Grandes Aventuras Juveniles, una colección que inicialmente se compartían el Corsario de Hierro y el Sheriff King y que duraría hasta el número 72, pues el Sheriff King tenía la mala pata de que algunas de estas historias pues las tenían que aligerar en 2 páginas, de forma que si quieres ver la historia completa, leer la historia completa, no te quede más narices que irte a perseguir los números de Pulgarcito originales, ¿no? Que es un lío de narices.
Grandes Aventuras Juveniles duró hasta el número 72, este sería el 71, el último número del Sheriff King, pero en la colección pasaron otros personajes, ¿no? Pasó Supernova, Rodan Sin Miedo, Danny Futuro, Astroman, yo qué sé. Y en un momento dado, el Corsair de Hierro empezó a tener menos presencia, pero el Sheriff King sí que la mantuvo, de forma que de los 72 números de la colección, la mitad, 36, pertenecen a el Sheriff King, ¿no? ¿Qué pasa? Bueno, también hay que decir que hubo dos números que reeditaban algunos de los episodios estos de almanaques, extras de vacaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Este sería uno de ellos, ¿vale? Hubo otro, vale. Con el cierre de la colección de Grandes Aventuras Juveniles se dejaron de reeditar las historias del Sheriff King, aunque se fueron publicando durante muchos años y a partir del momento en que cerró la colección, hay unas 30 y pico aventuras que no se han reeditado. Eso sin contar las historias de antes de la primera etapa, del 1751 al 1786, y buena parte de las de antes de Disparos a la Frontera. Digo buena parte porque en un momento dado la publicación de las historias de Sheriff King en Grandes Aventuras Juveniles, aparte de empezar ya avanzada bien la colección, tampoco fue extremadamente pulcra en el orden, ¿no? Por ejemplo, hay una historia que iba más adelante y la metieron por ahí en medio de uno de los primeros números, y un momento dado, cuando vieron que estaban muy cerca, supongo, de coger la colección, reeditaron 3 aventuras de antes de Disparos en la Frontera, ¿no? Aparte de esto, hay un par de curiosidades, ¿no? Hubo una historia entre la última y la penúltima historia que se publicaron en Grandes Aventuras Juveniles. Había una historia que se llamaba La Banda del Mosquetero, si no recuerdo mal, que esta no se publicó. Y después hay entre la que iría después de la historia de Greco Storm, una de las historias del Sheriff King, alguien la pifió bien, porque en lugar de hacer 8 episodios hizo 7. Entonces, claro, a la hora de recopilarlo, pues faltaban páginas, no es que le sobran, faltaban. Entonces ya, malo, ¿no? Pero hablemos ahora un poco de lo que era la serie, ¿no? La serie era un western para todos los públicos y donde Mora pues ya tenía bastante oficio en el género de aventuras y se defendía muy bien, ¿no? Era una serie donde tenemos al típico héroe, en este caso el Sheriff King, y que es un héroe noble y que defiende a los débiles, normalmente defiende periodistas que son incómodos a los poderosos, a indios que les intentan timar o expropiar, luchar contra terratenientes sin escrúpulos, etcétera, etcétera. Era un poco el perfil de aventuras del Sheriff King. El Sheriff King, a diferencia de otras series de Mora, no tenía el forzudo ayudante, ¿no? Tenía dos personajes más o menos cómicos que eran los que le acompañaban. Uno era Dandy Evans, que en el primer episodio de todos es cuando lo conocen, porque es uno de los pasajeros de una diligencia que ha sido asaltada. Y el otro personaje típico de la serie, del trío protagonista, digamos, era Gordo. Gordo era en realidad el ayudante del sheriff y es un tío extremadamente delgado que no puede engordar ni a tiros, aunque se hinche a comer, y que está preocupadísimo porque no llega siempre se está delgado y está un poco amargado por esto, ¿no? Dandy tenía también un poco la gracia de que inicialmente es un actor que va a hacer una actuación, pero después, por una serie de circunstancias, acaba de ayudante del Sheriff King. Yo creo que a mí me da la impresión de que Dandy, cuando lo escribió Mora, era un personaje un poco de usar y tirar, pero que le hizo gracia y al final lo asumió para la colección. ¿Qué otros personajes habría por allí? Pues muchos personajes bastante llamativos, ¿no? Entre ellos, pues tenemos a Nepomuceno. Nepomuceno es un mexicano de sombrero grande, mostachos, todo el percal, y que se dedica a cobrarle la información al Sheriff King de las cosas que él se va enterando, de forma que el Sheriff King le ha de comprar sus cacharros de alfarería que tiene y tal.
Lo más divertido de esto es el burro de Nepomuceno, porque Nepomuceno habla con el burro y el burro le habla a él. Y siempre Mora pone textos de apoyo diciendo, no está muy claro si esto es debido al tequila que trasiega Nepomuceno o realmente el burro habla. Es algo que los sociólogos del cómic aún discutirán durante años y no sé qué. Se lo toma bastante a cachondeo. El personaje funciona bastante bien y es un personaje que te sirve para pasar información y dar un poco de color y un poco de humor a la colección. Pero esto va aumentando, ¿no? Así, una cosa, la primera aparición que tiene Pomuceno, el burro comentan su nombre y se llama Miguel Ángel. Después el burro queda, creo, allí un poco el nombre perdido, pero en la primera historia lo llamaban Miguel Ángel. Bueno, otro personaje era Cynthia, que era la novia del Sheriff King, la maestra del pueblo, el típico romance del western de la profesora, la maestra del colegio unitario del pueblo y el sheriff. Y sobre todo su tía Abigail. Abigail era una mujer de armas tomar, una viejecita frágil con un parecido un poco a la tía May de Spider-Man, para que me entendáis, pero que en su bolso llevaba un pistolón de 3 palmos y que no dudaba en pegar tiros a quien hiciera falta y se ponía a fumar unas hierbas medicinales que dejaban a todo el mundo intoxicado. Entonces también tenía bastante gracia. De hecho, en una de las aventuras hace un poco como de tía May, y si la tía May tuvo su romance con el Doctor Octopus, pues ella tiene un romance con un bandido que se llama Grizzly y al que ella llama Heriberto y que lo hace reconducir al bien y que deje de beber whisky y se dedique a la zarzaparrilla y estas cosas. La verdad es que también tenía bastante gracia esto. Y el otro gran personaje de la serie era Celacanthus Piff. Celacanthus Piff era un vendedor de artículos de broma de la marca Flatsby y que se dedica a hacer payasadas donde pasa. Es un personaje un poco como el Merlini de El Rosario de Hierro o Fideo de Mileto en El Jabato y tal, y crea el caos donde va. Es curioso que tiene prácticamente el mismo aspecto que otro personaje que había salido un poco antes y que era un francés. Pero bueno, yo creo que el francés, bueno, funcionaba más o menos, pero Celacanthus fue al final uno de los más populares de la colección, ¿no? Y para acabar, dos personajes más importantes. Uno sería Pegas Carter y otra Jenny Terremoto, que eran dos niños que daban un poco de juego cuando se necesitaba un niño para la trama, ¿no? Y no me quiero olvidar de Jerónimo, que es un personaje real, pero que en una serie, en la segunda aventura, pues conocía al Sheriff King y acababan siendo amigos y entonces había una relación de cordialidad entre ellos, etcétera. De forma que cuando había problemas con los indios, el Sheriff King siempre acudía a Jerónimo para que le echase una mano, etcétera. Vale. Víctor Mora fue el guionista de casi todos los episodios, exceptuando alguna historia que estaba escrita por Casarel y ya finalmente por González Cremona, ¿no? Esto sobre todo en la parte final de la colección. Porque como Mora reivindicó la titularidad, los derechos del Capitán Trueno, del Jabato, etcétera, pues esto supongo que le creó conflictos con Bruguera y en Bruguera pues le dieron la patada, ¿no? Así, muy progresa hasta que les toca en el bolsillo. En cuanto a dibujos, pues empezó Francisco Díaz. Francisco Díaz tenía un estilo bastante influenciado por Arturo del Castillo, en mi opinión, sobre todo en lo que son los personajes en un plano más o menos de 3/4, unos efectos con tramas por detrás y tal, pero él se le sabía también añadir el toque de humor que a veces requería la serie y que funcionaba también, ¿no? Otros dibujantes que pasaron por allí, el hijo de Francisco Díaz también pasó por allí, Vicente Torregrosa, García Quirós y algunos más, ¿no? Pero cuando pensamos en los autores de los mejores episodios, de los mejores momentos del Sheriff King, siempre pensamos en sus creadores, ¿no? En Víctor Mora y en Francisco Díaz. Francisco Díaz, aquí hago un pequeño paréntesis, fue un poco una influencia para que el dibujante Paco Díaz, que muchos conoceréis por sus trabajos de
Marvel o en 40.000 sitios, se dedicase a esto del cómic, ¿no? Porque, claro, a él le hacía mucha gracia de chaval ver que había un dibujante que se llamaba como él, Francisco Díaz, y que dibujaba cómics. O sea, esto es una historia que siempre me ha hecho bastante gracia y que siempre me ha gustado comentar, ¿no? ¿Qué más? Ah, sí, una cosa que también me gusta bastante y que la distingue un poco de las otras series de Víctor Mora, y es prácticamente la ausencia de viajes. Es decir, el Capitán Trueno, el Jabato, cada 2 por 3 tenían un naufragio y acababan en África, o el globo los llevaba a la China, o acababan en Egipto, o en América, o con vikingos, o yo qué sé, iban de aquí para allá todo el día, ¿no? ¿Vale? Bien, estupendo. Aquí no, esto es Estados Unidos y las historias prácticamente todas pasan en Tolima, que es el pueblecito este de donde el Sheriff King es el sheriff. Y alguna historia, pues bueno, pues se va a una zona más montañosa, o se va a San Francisco, o se va a otro lado, pero normalmente siempre es otra población cercana que han matado al sheriff y que lo tiene que sustituir, pero siempre son cosas como muy cercanas, ¿no? No hay grandes viajes, no hay grandes movimientos geográficos de los personajes. No sé muy bien por qué. Supongo que porque el western no acabó es un género que cada vez cuesta más, pues quedó un poco, el personaje quedó muy olvidado. Exceptuando estas historias de grandes aventuras juveniles, pues no salió nada más, ¿no? Ah, bueno, no, mentira. Hubo un par de historias cortas que acabaron publicándose en unos cuantos números de Super Pulgarcito, ¿no? Vale, bien. Y en los últimos números de Pulgarcito, hubo algunas historias que ya no eran de 8 episodios, sino que solo eran de 2, eran historias de 8 páginas. Y eran historias cortas, supongo que pensadas para almanaques o cosas de esas, y que al final se acababan reciclando y publicando en los números normales. Algo así también pasó con alguna historia del Corsario de Hierro, ¿no? Hay una cosa que es justo reconocer, que uno de los puntos más destacados de la edición de Grandes Aventuras Juveniles del Sheriff King y de los otros personajes eran las portadas de Antonio Bernal, ¿no? Las portadas de Antonio Bernal eran muy espectaculares, muy llamativas y funcionaban muy bien. Entonces fue una de las cosas de las imágenes que uno relaciona más con el personaje. Yo y muchos más, ¿eh? Después de esta edición incompleta, desordenada y algo fragmentada, algo coja de las Grandes Aventuras Juveniles, lo único que se ha publicado del personaje fueron 2 tomos en ediciones B hacia el año 2006, con nuevas portadas más esquemáticas, más sencillas de Antonio Bernal, el Sheriff King, y salieron 2 tomos y punto pelota. Yo recuerdo que cuando se anunció pensé, bueno, pues van a editarlo bien, van a coger los personajes desde el principio, lo van a publicar todo, las historias estas que se habían comido páginas, pues las publicarán enteras, etcétera, etcétera, y me encontré que no, que habían cogido los números de Grandes Aventuras Juveniles, los habían escaneado mal, y porque tenía una calidad que se veía difuminado, no se veía con el color más potente que tiene estos números de Grandes Aventuras Juveniles o el Pulgarcito, y fue un poco decepcionante. Entonces ya allí yo ni me interesé, ya tengo todos los números de Grandes Aventuras Juveniles, ya no necesito pillarme una edición en tapadura de algo que además no está en las condiciones que yo quiero. Y pues, salían 2 números y ahí se ha quedado. Y es un poco triste porque antes, una serie de años antes, Ediciones B había estado sacando ediciones facsímiles del Jabato, del Capitán Trueno, del Corsario Verde, que era un personaje que había quedado en el olvido total,
había sacado la colección histórica de El Corsario de Hierro, incluyendo algunas historias que no se habían reeditado nunca en la colección de Grandes Aventuras Juveniles o en Joyas Literarias Juveniles Serie Roja, etc. Y el Sheriff King ahí se ha quedado, ¿no? ¿Es una gran serie? Pues no sé si es una gran serie. Es una serie digna, es una serie que si te gusta el Capitán Trueno, el Jabato, todos estos personajes, te lo vas a pasar como los indios. O sea, nunca mejor dicho. Y te puedes divertir bastante, ¿no? Y gráficamente funciona bien y el humor funciona muy bien. Entonces, por ahí a mí ya me entra bien. Aparte tiene estos detalles de denuncia social que funcionan también muy bien porque es una sociedad que ya no es una sociedad medieval, una sociedad feudal, una sociedad que ya ves muy antigua. Ves que es una sociedad más moderna y muchos de los comentarios que hacen con periodistas o con cosas así son cosas que ya no puedes meter que no pueden meter de ninguna manera en historias ambientadas en tiempos más antiguos, ¿no? Aparte, también hay una cosa que me gusta bastante y es que algunas de las historias tenían un componente dramático que funcionaba especialmente bien, ¿no? Por ejemplo, que como comentaba antes, de la historia de Greco Storm, hay un tío que está borracho, que lleva un carro y no sé qué, y atropella a una niña. Entonces, hay un componente dramático que no se solía ver en este tipo de cómics. O en una historia que eran los alborotadores, había unos vaqueros que llegaban al pueblo a celebrar no sé qué, se emborrachaban, hacían el idiota, empezaban a pegar tiros al aire y uno de ellos le pegaba un tiro a una niña que estaba mirando por una ventana. O sea, había un componente dramático que sorprendía bastante, sin ser siniestro, sin ser macabro, pero que funcionaba bastante bien, ¿no? En fin, um, yo sigo comprando pulgarcitos como un imbécil, a ver si algún día puedo completarme todas las historias estas. Y al menos, bueno, algunas de las historias que nunca se reeditaron ya las tengo enteras y me las he podido leer, ¿no? En fin, seguimos un día de estos con otro tema, ya veremos. Venga, salud.